Muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer acerca de los métodos de diagnóstico molecular, FISH y microarray. A manera de introducción, una pequeña definición de lo que es el diagnóstico molecular en sí es el uso de técnicas de biología molecular para detectar y analizar cambios en el material genético, ya sea ADN, perdón, o ARN, o proteínas de una muestra biológica. Además, estas técnicas se aplican en diversas áreas de la salud, incluyendo el diagnóstico de enfermedades infecciosas, el cáncer y otras enfermedades genéticas. Las características o, bueno, lo principal, ¿para qué nos sirve esto? Es para identificar enfermedades, obtener resultados precisos y rápidos, o también podríamos personalizar tratamientos. Ya para hablar del método FISH, bueno, significa hibridación fluorescente in situ. Es una técnica de laboratorio que se usa para detectar y localizar una secuencia de ADN específica en un cromosoma. Como principales características podríamos mencionar que es rápido, efectivo, permite ver cambios específicos en la célula y bueno, funciona gracias a la complementariedad del ADN. Esto funciona de la siguiente manera. El primer paso sería, bueno, el método FISH o hibridación, como ya había mencionado, in situ fluorescente, se desarrolla en varias etapas clave. Primero, en la preparación celular. Como se muestra aquí, se obtiene la muestra biológica, que puede ser de sangre, médula ósea o tejido, y se fija sobre un portaobjetos para su análisis. Luego, en la etapa de la desnaturalización del ADN, las hebras del ADN celular se separan aplicando calor o agentes químicos, dejándolas listas para unirse a las sondas. En el paso 3, hibridación y lavado, se añaden sondas marcadas con fluorescencia que son complementarias a las secuencias específicas del ADN que queremos estudiar en este caso. Estas sondas se unirán solo si esa secuencia está presente en la muestra. Después del tiempo de incubación, se realiza un lavado para eliminar el exceso de sondas no unidas. Finalmente se pasa a la visualización al microscopio. Usando un microscopio de fluorescencia se pueden observar señales luminosas en los cromosomas, lo que permite detectar anomalías genéticas como de lesiones, duplicaciones o translocaciones. Bueno, podría mencionar también los tipos de FISH según la tecnología. El CICH, que es la hibridación in situ cromogénica, el SISH, perdón, hibridación in situ con plata, y el FISH de ARN. Ahora mencionaré las aplicaciones clínicas de este método. En primer lugar, tendríamos lo que es el, el diagnóstico prenatal y preimplantacional. Con el método FISH nos permite detectar aneuploidías como trisomías, por ejemplo, síndrome de Down, Edwards o Patau, en células fetales obtenidas por amniocentesis o biopsia de vellosidades cariónicas. También se aplica en diagnóstico genético o preimplantacional para analizar embriones antes de ser implantados durante tratamientos de fertilidad, ayudando a seleccionar aquellos libres de alteraciones cromosómicas. También tendríamos la aplicación en diagnóstico oncológico, que es muy útil para identificar alteraciones genéticas asociadas a distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, en leucemia mieloide crónica se usa para detectar el gen de fusión BCR-ABL, producto de una translocación entre los cromosomas 9 y 22, conocido como cromosoma Filadelfia. También se usa en cáncer de mama para detectar amplificación del gen HER2, lo que guía también en decisiones terapéuticas. También podríamos mencionar el diagnóstico de síndromes por microdeleciones o duplicaciones. Nos permite identificar alteraciones cromosómicas muy pequeñas que no son visibles en un cariotipo convencional. Un ejemplo es el síndrome de DiGeorge, causado por una microdelección en el cromosoma 22q11. O también podríamos mencionar otro ejemplo, que es el síndrome de Williams, asociado a una deleción en el 7q11.23. Ya como último ejemplo, tendríamos la aplicación en detección de patógenos, que también se emplea en microbiología clínica para detectar bacterias, virus u hongos directamente en muestras clínicas. Por ejemplo, puede usarse para identificar Mycobacterium tuberculosis en muestras respiratorias o Candida albicans en sangre, permitiendo diagnósticos rápidos y específicos. Bueno, profesor, el día de hoy yo voy a hablar acerca de el método microarray.
Y quiero empezar un poco especificando qué es y cómo funciona esta técnica, ¿no? El microarray cromosómico es como una herramienta molecular que se utiliza para analizar en sí el genoma completo en busca de variaciones, ¿no? En el número de copias del ADN. Ahora, a diferencia del método FISH que vimos anteriormente, que examina los puntuales, un solo microarray puede escanear simultáneamente todos los cromosomas del paciente, ¿no? Así detecta las pérdidas o las ganancias del material genético. Ahora, también hay que ver cómo funciona en sí el ADN del paciente, ¿no? Eh, bueno, con el de una persona sana, ambos se marcan con colores distintos y se hibridan sobre un chip, ¿no? Con miles de sondas. Ahora, ese escáner tiene que detectar dónde hay exceso o un defecto de ADN y revelando las regiones donde están alteradas, ¿no? Entonces, más o menos así funciona esta técnica, pero esta técnica del microarray es una técnica que nos ayuda bastante a nosotros. Yo siento que es un poquito mejor, mucho mejor que la técnica de Fish, porque esto de acá nos ayuda como que más profundo, ¿no? Por ejemplo, en el diagnóstico pediátrico nos ayuda a nosotros, por ejemplo, a poder encontrar ciertos diagnósticos que no son fáciles, ¿no? Como por ejemplo retraso en el desarrollo, autismo, discapacidades intelectuales, ¿no? Malformaciones, etcétera, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Aparte también nos ayuda bastante en el diagnóstico perinatal, ¿no? Si se detectan, no sé, en abortos espontáneos, ¿no? O si se detecta en anomalías ecográficas, ¿no? Todo eso nos ayuda el microarray. También hay ventajas que es, por ejemplo, que nos ayuda a examinar todo el genoma, también la alta resolución que tienen las imágenes, ¿no? Desde acá. También, ¿qué otra cosa? Es útil, por ejemplo, como el primer estudio genético, ¿no? En casos complejos, ¿no? Y no requiere también este cultivo celular, ¿no? Solo necesita el ADN. Ahora, hay este microarray, nos pidieron que utilicemos un caso clínico, ¿no? Entonces, hay un caso clínico muy interesante que fue el de un niño, ¿no? Es un niño que padecía con el síndrome de Pitt-Hopkins, ¿no? O Hopkins, algo así, Hopkins, ¿no? Ahora, este niño tenía 4 años, ¿no? Es un niño de 4 años, nació prematuro y desde pequeño mostró un retraso del desarrollo psicomotriz, ¿no? O sea, en el sentido de que hablaba y caminaba más tarde de lo normal, ¿no? Aparte de ello, también decía que tenía una cabeza más grande, ¿no? O sea, tenía una microcefalia, perdón, una cabeza más pequeña. Y los rasgos faciales también eran muy diferentes, ¿no? Frente amplia, tenía los ojos muy separados, la boca muy ancha, ¿no? Los dientes también separados. Ahora, este comportamiento del paciente es que también era normal, ¿no? Solía estar alegre, así, de la nada, solía estar alegre. También tenía episodios de hiperventilación, ¿no? De la nada, respiraba muy rápido, no sabían el por qué. Entonces, como les seguía comentando, la madre llevó al hijo a que se le hiciera una evaluación inicial, ¿no? Para que pudieran descartar ciertas enfermedades que pudiera haber tenido, ¿no? Ahora, inicialmente los doctores pensaron que tenía una parálisis cerebral leve, ¿no? O un trastorno neurológico. Pero cuando le hicieron el diagnóstico con el microarray, se dieron cuenta de que, por ejemplo, se encontró de que una lesión en los kilobases y en el cromosoma, ¿no? Que afectaba en sí el gen. Y esto también solamente se pudo lograr con el microarray. También esto confirmó el síndrome de Pitt-Hopkins, ¿no? En sí, este síndrome, o bueno, ¿cómo se podría decir? Bueno, en sí, el microarray, profesor, es una técnica que nos va a ayudar a nosotros a poder hacer descarte, ¿no? Para poder tener una mejor evaluación al paciente, ¿no? Porque es importante en sí, porque uno, en ese síndrome de Pitt-Hopkins, ¿no? Que es una condición genética muy rara, donde se ven problemas respiratorios, como lo mismo que tenía el niño, ¿no? Que tenía un retraso intelectual un poquito severo, ¿no? Unos rasgos que no eran normales en un niño. Entonces todo eso solamente concordaba con ese síndrome, pero no lo pudieron detectar los doctores, le dieron otro diagnóstico en sí, ¿no? Pero gracias a esta técnica ellos pudieron evaluar que este niño tenía otro tipo de síndrome, no tenía SDI, ¿no? Sino que tenía otro síndrome aparte de ello, no tenía nada que ver con ello. ¿No? En conclusión, el microRNA es muy esencial en sí cuando el diagnóstico no es claro, ¿no? Cuando no saben en sí cuál puede ser, esta técnica nos va a ayudar para poder tener para dar un diagnóstico más claro, ¿no? Y evitar también pruebas innecesarias. Y esto nos va a ayudar también para dar un mejor tratamiento al joven, ¿no? Al niño.
Este es más o menos de lo que se estaba viendo el día de hoy acerca del microarray y acerca también de la técnica del fish.